Estamos considerando pues el tema de la muerte y cómo enfrentarla. Y yo creo que hoy, mucho más que nunca, es necesario tener una claridad, una perspectiva correcta, bíblica respecto de la muerte, porque a nadie le gusta hablar sobre la muerte. Es un tema que siempre se evita, es un tema que a nadie le gusta considerar, a nadie le gusta pues tratar. Es algo que no quisiéramos que sucediera nunca. De hecho, la muerte es muy dolorosa, eh, sobre todo para los que nos quedamos acá. Y es muy dolorosa porque va en contra de la naturaleza. Dios nos creó para vivir por la eternidad. Fuimos creados para vivir para siempre. Y cuando algún ser querido, por mucha edad que ya tenga, parte, pues eso nos produce muchísimo dolor porque es algo que no fuimos creados para la muerte. La muerte no estaba dentro del plan original de Dios, pero vino como resultado del pecado del hombre. Entonces, hoy vamos a ver los límites, vamos a terminar de ver los límites y lo que hay más allá de la muerte. Estamos pues tomando como base Hebreos 9:27, que dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Noten cómo aquí ya habíamos establecido que la muerte fue establecida por Dios, fue invento de Dios por causa de la desobediencia del ser humano. O sea, la muerte no es algo ajeno a Dios. Dios es el que la creó y la creó con un propósito. Vimos que la muerte es inevitable para todos los hombres, mujeres, niños, todos sin excepción. Vimos que muerte significa separación. Muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Por eso es que habla de que si pecamos moriremos, pero no está hablando de la muerte física. Hay una diferencia que la Biblia hace entre muerte física y muerte espiritual. Muerte física es la separación del espíritu y el alma del cuerpo físico. Y ya hay evidencias científicas de que todos los cuerpos de todos los seres humanos, independientemente de su peso, pierden la misma cantidad de gramos cuando expiran, cuando mueren físicamente. Fuimos creados a imagen de Dios, somos espíritus que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo y vamos a ir a un lugar después de esta vida, porque los espíritus, lo que somos, no se desintegra, no deja de ser, seguimos viviendo después de la muerte. Eso lo vamos a ver ahora dentro de un rato. Vimos que todo tiene su tiempo y su hora. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y ese tiempo es algo definido, la hora, el minuto, el segundo. Dios es el único, y está en mayúsculas aquí, el único que da vida y el único que tiene el poder para quitarla. Él es el que da el aliento de vida. Descubrimos que Jesús es el aliento de vida, que todo lo que respira, todo lo que tiene vida en esta tierra, allí está Jesús, porque Él es el aliento de la vida. Él es quien nos da el aliento para seguir con vida. Y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera un pájaro, Jesús dijo que ningún pájaro puede morir si el Padre Celestial no lo autoriza. O sea, ni siquiera la vida de un animalito está fuera del alcance del control de Dios. Nadie la puede dar y tampoco nadie la puede quitar. Así que cuando alguien muere no es culpa ni de los doctores, ni es culpa de la enfermedad, no es culpa
de que si lo cuidaron bien o no lo cuidaron bien. Jaime siempre decía esto: yo me voy a morir porque estoy vivo, no porque me dio cáncer, porque ¿cuántos viven después de que les detectan el cáncer? Viven muchos años más y se mueren por un accidente automovilístico o se mueren por otra causa. Entonces, no es el cáncer, no es el virus, no es el COVID, no es la bala que atraviesa a algunos en la frente, no es el agua, no es ningún elemento en la tierra que pueda quitarnos la vida. No hay absolutamente nada. El único que la puede quitar, el único que la puede tomar es Dios, y eso nos da esperanza y nos da consuelo, porque entonces la muerte no depende de un buen sistema de salud o de una buena alimentación o de los cuidados. La calidad de la vida que vivamos en esta tierra sí depende de eso. Yo conocí a un pariente de Adolfo García, un gran amigo que partió al cielo, que ellos estaban pues pescando en un río y de pronto le dio un coma diabético y se fue en el río y la corriente se lo llevó. La corriente se lo llevó y 2 días después encontramos pues cuerpo. Pero no fue el coma, no fue el río, el que se lo llevó fue que ya le tocaba en ese día, esa hora, ese minuto, ese segundo, le tocaba a Adolfo García irse. Y muchos años antes me llevó a ver a un pariente suyo que él era un hombre de 40 años, pero tenía 25 años postrado en una cama. Cuando él tenía 15, padeció una enfermedad desconocida, nunca supieron qué es lo que fue, pero lo paralizó completamente y estuvo postrado en esa cama durante el resto de su vida. Lo último que yo supe es que ya había pues partido a los 46, 47 años, que más seguido tenían que pues limpiarle las llagas atrás en la espalda, porque él quedó parapléjico, o sea, del cuello hacia abajo, no podía mover absolutamente nada, nada más podía mover la cara, podía hablar, podía ver. La paraplegia es algo terrible que le puede dar a cualquiera porque se tropieza, porque por un golpe, nadie sabe a ciencia cierta, pero el punto es que si no cuidamos nuestra salud, pues vamos a tener una calidad de vida pobre. Y si Dios planeó que viviésemos hasta los 90 años, pues quién sabe si los últimos 30 años de la vida estemos postrados en una cama. Es mejor cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salud, para que lo que Dios haya determinado, lo que Dios haya establecido, el día, hora, minuto y segundo que nos toque morir, podamos llegar a ese día, podamos llegar bien, podamos llegar con fuerzas, ¿sí? Vimos también que Dios planeó y prefijó la hora de nacimiento y muerte de cada ser humano. Él es soberano. Y el tiempo no nos alcanza para explicar muchas cosas. Pareciera que si alguien está en su lecho de muerte, si alguien está luchando contra el cáncer o ahora contra el COVID o está luchando en un hospital contra alguna enfermedad, pareciera que es inútil orar, ¿no? Porque si ya Dios determinó que alguien parta, no importa cuánto oremos, no importa cuánto ayunemos, Él es soberano y se lo va a llevar, oremos lo que oremos. Y si Dios ya determinó que alguien viva, aunque nadie ore, va a permanecer vivo. Entonces pareciera que no sirve de nada orar, pero la oración es indispensable para que nosotros podamos asimilar, entender
y consolarnos ante la muerte. Hay algunas excepciones que Dios hace. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Algunas excepciones que Dios hace. ¿Es posible que Dios le extienda la vida a alguien? Sí lo es. ¿Es posible que Dios le acorte la vida a alguien? Sí lo es, pero son excepciones y no es la regla. Nosotros no podemos fundamentar nuestra vida en suposiciones o en algo que no tenemos la seguridad de que sea así en la mayoría de los casos. En muy contadas ocasiones, y vamos a verlo en la Biblia, Dios le alargó la vida a alguien y también se nos habla de que Dios le acortó la vida a alguien, pero por lo general eso depende más bien de la oración y depende más bien de la soberanía de Dios. Hay un dicho en la cárcel que que se los mencioné: cuando te toca morir, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. O sea, eso hace que los que pues delinquen, pues se enfrenten a la policía así de frente y se pues balaceen, porque ellos pues conviven con la muerte y ellos piensan que si no te toca irte, pues no te vas a ir, y si te toca, pues aun cuando te escondas, pues te van a dar. He conocido testimonios impresionantes. Una vez que yo estaba hablando parte de este tema, de que Dios ya tiene el límite de nuestra vida en un módulo de máxima seguridad en la penitenciaría, en donde no pueden ellos, o sea, salir, o sea, de sus celdas. Estaba yo en una celda y la celda de acá al lado pues estaba ahí pues con unas cortinas. Cuando ya me iba, el que estaba allí me habló y me dijo: oye, ¿me puedes dar unos minutos? Estuve oyendo todo lo que estabas hablando. Y le dije: sí. Me dijo: ¿Dios tiene un propósito para mi vida? Le dije: sí. Para todos, le dije: sí, Él tiene un propósito para todos y cada uno de los seres humanos en esta tierra. Nadie nace por accidente. De hecho, ese día prediqué sobre Salmo 139, que ahorita lo vamos a ver. Y me contó su historia. Él nació en una familia de sicarios. Aquí no se les llama sicarios. Ese es un término que vino de pues Colombia, sino aquí son asesinos a sueldo. El papá, la mamá, los hermanos, todos tenían una empresa de asesinos a sueldo. Es increíble cuánta gente contrata los servicios de ellos, y ellos ahora sí que ejecutan todo tipo de muertes accidentales, por enfermedad, que parezca que se murió en su cama, por envenenamiento, por lo que tú quieras. Ahora sí que ellos hasta pues tenían nómina, aguinaldo, vacaciones, prestaciones. Había como que el empleado que más asesinatos había hecho. Una cosa escalofriantemente horrible, horrible, horrible. Yo lo estaba oyendo atónito. Me contó que al papá de él lo asesinaron. Entonces él investigó y descubrió, pero no estaba totalmente cierto, que uno de los porque hay varias empresas, o sea, no hay una sola, hay varias agencias de muerte, que el jefe de una agencia de asesinos a sueldo, que siempre había amado a a su mamá, había organizado la muerte de su papá para casarse con su mamá, y la mamá pues no lo entendió, no lo creyó y aceptó casarse con este hombre. El día de la boda, él pues fingió y simuló. Él en ese tiempo pues tendría unos 21 años. El día de la boda, cuando
cuando ya estaban pues casados en la fiesta y el hijo este que me está contando es ya un hombre de unos 40 años y que él viene para pues abrazar al esposo de su mamá, saca un arma y le dispara aquí en la sien y lo mata ahí en la fiesta y huye. Él ya había hecho pues provisiones y se fue para otro estado, desapareció algunos años, tenía algunos ahorros, estuvo con un bajo perfil como unos 5 o 6 años. Después de eso, cuando se le acabó el dinero, pues no sabía hacer nada más que pues matar y empezó a emplearse para pues matar, ¿no? Y pasaron 5 años más, o sea, ya van 10 años de que él mata al esposo de su mamá. Y, y lo contratan para hacer un trabajo grande, le dan una buena cantidad, va y lo hace, y cuando va por la otra parte de la paga, la mamá lo persiguió durante más de 10 años y lo tenían rodeado. Estaba, ahora sí que lo emboscaron en un callejón donde le iban a dar la otra parte del dinero. Apareció la mamá y le dijo, tú me desgraciaste la vida y ahora pues te mueres porque es la ley de los que estamos aquí, y recibió más de 30 impactos de bala en el cuerpo. De todos lados empezaron a llover balas. Todavía tenía él en su cuerpo, tenía 6 balas adentro. Me empezó a mostrar, se quitó la esta y habían hoyos, habían marcas, o sea, las balas estaban ahí. Yo no podía creerlo. Yo hasta el día de hoy, a mí me cuesta mucho creer eso. Pero, ¿qué necesidad tenía él? Vaya, él andaba con una, o sea, pues con una bolsa aquí que de por vida tenía que andar con ella. Este, eh, y ya cuando estaba muerto, después de que le, pues llovieron balas por todos lados, la mamá, y esto se lo dijo a alguien más, llegó y le dio el tiro de gracia aquí en la nuca, cuando él estaba ya tirado en el suelo. Aquí en la nuca tenía también un hoyo. Metí mis dedos. Ahora sí que si yo les cuento esto es porque yo estoy, pues, estoy siendo testigo de eso. Dice, y no me morí. Se fueron todos y pues obvio, no todos los vecinos empezaron a oír los balazos y todo el mundo se escondió en sus casas, y cuando ya no oyeron ruido, pues llamaron a los polis y los polis llegaron, la Cruz Verde llegó porque ya estaba muerto, pero cuando se lo estaban ya llevando, pues había vida, había pulso. Lo llevaron al Joco, al hospital Joco, que es ahí pues dicen que todos los que entran pues salen muertos, ¿no? Porque pues es uno de los más pobres aquí en México. Y estuvo en terapia intensiva por más de 6 meses, en coma totalmente. Milagrosamente, no entienden cómo, hizo rehabilitación por un año y salió caminando del hospital. ¿Y a qué creen que salió otra vez? A hacer lo mismo. Él me decía, yo jamás pensé en Dios, jamás, pero ahorita que te estoy oyendo de que la vida y la muerte nada más la tiene en las manos Dios, el porcentaje de efectividad de un asesino a sueldo es entre un 40 y 50%. O sea, de 10 clientes que les mandan a matar, nada más matan a 4 o a 5, porque los otros quedan vivos o se les escapan. Dice, muchas veces balaceé a alguien y lo dejé muerto y quedó vivo. Otras veces no pude. Y muchas veces intentábamos hacerlo y por más que lo planeábamos, pasaban cosas raras y no podíamos matar al
pues al quien habían pues pagado para que los matara. Y si ellos no cumplían con el encargo, pues no les pagaban, ¿no? Y eso, él estaba pues oyendo, me dijo, eso que tú dices es cierto. Muchas veces dice, yo tuve a mi víctima enfrente de mí y le jalé y se atoró. Le limpié y le volví a poner y le jalé y se atoró. Y le volví a jalar y cambié por otra pistola y se atoró y salió corriendo y quise ir atrás de él y las piernas no me funcionaron. Ahí está la soberanía de Dios. Aún cuando los asesinos a sueldo o los que usan armas creen que tienen poder sobre las vidas de otros, nadie tiene poder sobre la vida de nadie. Y esos que sí mataron, pues bueno, les, les tocaba, era su hora, era su tiempo. Él me contó esto, a los 8 días que yo fui, me dijeron, yo, o sea, pues pregunté por él y me dijeron, no, nada más estuvo un mes aquí y se lo llevaron para La Palma 1. Él está ahorita allá en en Almoloya. Y algo que se me quedó pues grabado de él es que los asesinos a sueldo saben que ellos no tienen poder sobre la vida de nadie, que hay factores fuera de su comprensión y fuera de su control que impiden que puedan matar a todos los que quieren matar. ¿Por qué? Porque Dios es el único. Entonces, ¿vale la pena orar? Por supuesto que vale la pena orar cuando alguien está allí entre la vida y la muerte. Por supuesto que sí vale la pena orar, sobre todo para que nosotros podamos tener consuelo y esperanza, podamos asimilar y entender si es que ya le tocó el tiempo de irse a alguien. Muchas veces, y yo es algo que yo he visto en su misericordia, Dios permite que la partida de alguien sea lenta. Pasan meses y está entre un hospital y otro y está ahora sí que está debatiéndose entre la vida y la muerte y pasa mucho tiempo. Yo ahí veo la misericordia de Dios porque nos da tiempo para ir asimilando algo que es inevitable. Ok, acabemos esto de los límites. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Claro que no, porque cada que respiramos, allí está Jesús, allí está Cristo, allí está Dios. Y si estamos vivos, es porque el propósito por el cual estamos vivos es que busquemos a Dios. Pero ya ha prefijado los límites, el tiempo y los límites. Salmo 139:14 dice el salmista, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando del vientre de nuestra madre. Y luego dice algo sorprendente. Mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios vio el momento en que el espermatozoide fecundó el óvulo y se formó el embrión humano. Invisible a los ojos humanos, pero no invisible a los ojos de Dios. Dios dio la vida, te dio la vida a ti, me dio la vida a mí, y en el preciso segundo instante en que fuimos concebidos dentro del vientre de nuestra madre, Dios nos vio. Y luego dice algo interesantísimo, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Por qué somos morenos o güeros?
o prietos o pardos? ¿Por qué somos altos o somos pues chaparros? ¿Por qué somos de complexión robusta o de complexión delgada? ¿Por qué pues tenemos ojos negros y no ojos verdes? ¿Por qué tenemos la nariz como la tenemos y no tenemos nariz griega? Casi nadie está contento con cómo es. Yo viví acomplejado cuando niño, mi mamá no lo sabe, mi papá no lo sabe, nunca se los he dicho, pero creo que es tiempo que se los diga. Yo quería ser güero, yo quería ser blanco, porque yo veía que en la prepa, porque estudié en una prepa de puros ricos, pues los blancos, los güeros eran los más populares y eran los que todas las chicas querían andar con los güeros, y a los morenitos como que nos hacían menos, ¿no? Entonces yo como que yo quería ser güero, quería ser blanco. De algún modo, Dios me lo concedió con mi hijo Aleph, porque es idéntico a mí y es güero, es blanco, ¿no? Pero hace muchos años, ya desde que yo conocí a Cristo, me acepté que Dios me hizo tal y como soy, porque Él quiso que yo fuera así. Y estoy contento con cómo soy, porque Dios no hace nada imperfecto. Dios todo lo hace bien. Dios lo hace todo bien, y tú y yo, puede ser que a los ojos de Hollywood o de Televisa o de TV Azteca seamos feos, pero a los ojos de Dios somos hermosos, preciosos. Dios tiene ojos de una mamá, de una madre. ¿Qué madre ve feo a sus hijos? Ninguna madre. Todas las madres ven a sus hijos hermosos. La verdad, todos los niños nacen feos, nacen así, no lo sé, como raros, como feos, ¿no? Mi esposa, pues Blanquita, dice, no, dice, no, todos han nacido, pero mis hijos nacieron bonitos. Claro, los tuyos los ves bonitos. ¿Qué mamá no ve bonitos a sus hijos? O sea, no importa, ¿no? Porque Dios tiene ojos de mamá. Y puede ser que tú quisieras algún rasgo diferente en tu vida, ¿no? Pues tener, quienes tienen el pelo lacio lo quieren chino o pues colocho, como le dicen allá en Chiapas, ¿no? Quienes tienen los labios así chiquititos los quieren gruesos. Casi nadie, algo hay que no te gusta de ti. Pues a Dios le gustas tal y como eres. Hace muchos años, a mí Blanquita me dijo, ay, yo lo único que sí le digo a Dios es que, pues, hubiese querido ser un poquito más alta. Y yo le dije, tú has sido 1 centímetro más bajita y no me fijo en ti, o 1 centímetro más alta, porque estás hecha exactamente lo que Dios sabía que me iba a gustar a mí. Entonces, todos nuestros rasgos fueron hechos, fueron creados por Dios, y debemos estar contentos con cómo nos hizo. El tiempo nos descompone, pero eso no quiere decir que perdemos la esencia de lo que somos. Ahora, hay dos términos para vida. La palabra vida, que es lo opuesto de la muerte, porque aquí habla en tu libro y habla del libro de la vida. Pero hay que entender que así como hay dos términos para la palabra muerte en el griego, hay dos términos para vida refiriéndose al libro de la vida. Vida en el idioma griego y hebreo se escribe de 4 formas diferentes. Zoo, que es la vida animal; suje, que es la vida del alma; bios, que es la vida biológica; y zoe, que es la vida eterna o la vida espiritual. Ahorita vamos a ir entendiendo más acerca de esto. Hay 2 libros de vida o 2 términos para vida cuando se refiere al libro de la vida. La Biblia enseña que Dios ha escrito 2 libros: el libro de la vida biológica o el libro del bios, y el libro de la vida eterna, que es el libro del Zoé. El libro del bios es donde Dios escribió la hora de nuestro nacimiento y muerte y todas nuestras características físicas
para la vida en la tierra. El libro del Zoé o de la vida eterna es donde Dios escribió los nombres de los herederos de la vida eterna, de los salvos. Por eso es que aquí dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. ¿De qué libro habla? Habla del libro de la vida biológica, de la vida en esta tierra, ¿sí? En Éxodo 32 se nos da un ejemplo del libro de la vida biológica o del libro del bios. Del 31 al 33 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Fíjate, Moisés sabía que Dios tenía un libro escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Está hablando del libro del bios. Cuando Dios te rae o Dios te borra del libro de la vida biológica del bios, es cuando te mueres, ¿sí? Pero ese libro está escrito desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice aquí en el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una vez, está hablando del libro de la vida biológica, ese libro en donde los que están allí en ese libro son los que estamos vivos. Cuando alguien se borra, deja de estar en ese libro de la vida y ya pasó al más allá. Por eso es que estamos viendo hoy los límites y el más allá. Apocalipsis 3:15 dice algo interesantísimo. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchos utilizan fuera de contexto Apocalipsis 3:15 para decir que la salvación se puede perder, que si tú has creído en Cristo y tú no vences y tú eres derrotado, entonces vas a ser quitado del libro de la vida eterna y vas a ser lanzado al infierno. Y muchos por eso tienen miedo y dicen, oye, pero es que si yo me porto mal y si yo hago las cosas mal, voy a perder mi salvación. Y utilizan este texto. Pero en el griego es interesantísimo que no dice libro del Zoé, dice literalmente libro del bios, porque bios es la vida biológica. Aquí se utiliza la palabra bios. Sin embargo, encontramos la palabra Zoé en estos textos. Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Está hablando Pablo. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y aquí la palabra vida en griego es zoe. Es la misma palabra de Apocalipsis 3:15, solamente que vida en Apocalipsis 3:5 es bios y vida en Filipenses 4:13 es zoe. En Apocalipsis también se utiliza zoe. Se utiliza en Apocalipsis 17:8 y dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y aquí utiliza el Zoé, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Noten, estos moradores estaban vivos, estaban en la tierra, moradores de la tierra, estaban escritos en el libro del bios, en el libro de la vida biológica, pero no estaban escritos en el libro de la vida eterna desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida eterna para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y muchos entonces dicen, ah, caray, entonces yo no me salvé en el momento
en que recibí a Cristo. Bueno, la salvación se hizo efectiva en tu vida, pero tú ya habías sido escogida. Yo hace unos 33, 32 años, cada vez que yo oraba con alguien para que recibiera a Cristo, yo le decía, ¿sabes qué? Ahorita Dios está escribiendo tu nombre en el libro de la vida. Y me corrigió Jaime, me dijo, no, el nombre de los que somos salvos fue escrito por Dios antes de la fundación del mundo. Y lo estamos viendo aquí en estos textos. Dios no escribe nuestro nombre en el cielo, en el libro de la vida, cuando recibimos a Cristo. Dios ya los escribió. En el momento que recibimos a Cristo, la salvación se hace efectiva. Es como un cheque. Tienes el cheque, pues no tienes el dinero. Vas al banco, te identificas, verifican que el cheque está bien y te entregan. Entonces se hace efectivo lo que ya estaba escrito. Igual pasa con la salvación. ¿En qué libro estoy escrito? Tú y yo, y te lo aseguro, tú y yo que estamos aquí, estamos escritos en ambos. Ahorita te lo voy a demostrar y no te debe quedar ni la más mínima duda. El hecho de estar vivos y respirar significa que Dios decidió que naciéramos y escribió nuestro nombre en el libro del BIOS. Eso es ya un hecho. Y vamos inevitablemente hacia la hora de nuestra muerte, a menos que Jesús venga de nuevo y nos arrebate para llevarnos al cielo, en que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si Cristo viniera hoy, este cuerpo de carne no puede entrar al cielo porque la carne y la sangre, la corrupción no puede entrar al cielo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? En un microsegundo, porque es en un parpadeo, ni siquiera es un segundo lo que pasa, Dios va a destruir este cuerpo y nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo resucitado, que a muchos otros les toma o les cuesta años o siglos el que su cuerpo le sea resucitado. Si Cristo viniera, este cuerpo tiene que ser destruido y tiene que ser reemplazado por un cuerpo resucitado como el de Jesús. El hecho de creer en Jesús significa que Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida eterna, en el Zoé, porque la fe es dada por Dios a quienes Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando a mí alguien me dice es que no hay pruebas de que Dios exista, yo les digo sí, yo te voy a dar una prueba. Yo soy una prueba de la existencia de Dios, porque yo creo en Dios y yo no podría creer en Dios si Dios no me hubiese dado a mí la capacidad de creer, porque únicamente puedes creer en Dios si Dios te permite creer. Miren lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió no en el momento en que recibimos a Cristo, no en el momento en que nacimos en esta tierra, nos escogió antes de siquiera crear los cielos y la tierra. Y Jesús asegura en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y noten cómo asocia el que creamos en él con la muerte, y yo le resucitaré en el día posterior. Este es un versículo poderosísimo, maravilloso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. O sea, ninguno puede creer en mí, en mí Jesús, si el Padre no decide que crea, si el Padre no autoriza que crea. Aunque quieras creer, si Dios dice que no, no puedes. Y si tú crees, el resultado de eso, ¿cuál va a ser? Pues que vas a tener que morir en esta tierra, pero que vas a ser resucitado en el día final, porque va a haber una resurrección. En Juan 3:16 nos lo dice.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí utiliza la palabra zoe, mas tenga zoe. Sí, porque de tal manera amó Dios a Alberto que ha dado a su Hijo unigénito para que Alberto que en él cree no se pierda, mas tenga zoe. Entonces yo creo en Cristo, pues yo tengo zoe, yo tengo vida eterna. Cuando me muera, me voy a ir al cielo y de eso estoy absolutamente seguro. De tal manera amó Dios a Humberto, a Rosalinda, a Domingo, a Alfredo, a Juanita, a Araceli, Jerry, Lupita, Monse, Temo, Mónica, que ha dado a su Hijo unigénito para que cada uno de nosotros que creemos en él no nos perdamos, porque esta vida no es todo. Cuando uno muere no se acaba todo, hay vida después de la muerte, o vida eterna con Dios o vida eterna sin Dios, una vida en el cielo o una vida en el infierno. Salmo 48:14. Eso nos lleva pues a más allá de la muerte. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y qué promesa tan maravillosa. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando tú y yo morimos, eso lo vamos a demostrar la siguiente semana. ¿Qué sucede en el momento en que tú mueres? ¿Cómo es la muerte? La Biblia nos dice cómo es la muerte. No importa si mueres por un balazo, ahogado en un incendio, si mueres a golpes, si mueres ahogado, no importa cómo mueras, es exactamente lo mismo que vamos a experimentar todos los que hemos creído en Cristo, porque los que hemos creído en Cristo ya no vamos a morir, porque tenemos vida eterna, vamos a dormir. Lo vamos a demostrar la siguiente semana. Ahorita quiero ocuparme en que en el momento en que tú dejas de respirar en esta tierra, Hebreos 9:27 está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de esto nos vamos a presentar ante Cristo. Es Jesús en persona que viene por sus hijos, por los que creemos en él, porque él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él dijo, yo tengo las llaves de la muerte. La muerte, que es un ángel, que vamos a ver la próxima semana cómo es que opera la muerte en los que no conocen a Cristo, se lleva a la gente que no tiene a Cristo. Pero a nosotros ya no vamos a ver a la muerte, a ese ángel tenebroso que todo el mundo le tiene miedo y que por el temor a la muerte están sujetos a esclavitud toda su vida, que es el imperio del diablo que utiliza a la muerte para dominar al mundo. Nosotros vamos a ver es a Cristo porque él nos va a guiar después de la muerte. En Juan 5:24 al 25, Jesús dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Fíjate, no dice tendrá vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió. O sea, tú crees en Dios, tú crees en Cristo, tú crees que pues Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, tú crees que Jesús vino. Nosotros que estamos aquí hasta decimos, oye, pues qué absurda pregunta me haces. Yo me he encontrado en estos 36 años mujeres y hombres que no creen y te dan sus argumentos y te dicen y pelean y contienden y te dicen que no existe y es imposible convencerlos de la existencia de Dios. Por más pruebas que les das, ellos te dan otras y es un cuento de nunca acabar. ¿Por qué? Porque o no están listos o no es su tiempo o simplemente no son salvos. Pero como yo no sé, yo le seguiré hablando de Cristo a todo el que se me ponga enfrente. Y luego dice, y no vendrá a condenación, está hablando de la condenación eterna del infierno, mas ha pasado de muerte a vida. Está hablando del Zoé. La vida eterna comienza en esta tierra, no comienza cuando nos morimos, que es lo que nos compartía Humberto
hace en otro grupo, de que en el panteón había un letrero, aquí comienza la vida eterna. No, la vida eterna comienza en el momento en que recibimos a Cristo, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y aun cuando nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida, pues no había ningún poder en nosotros. Tú vas con un cheque y quieres comprar en el súper, te van a decir, pues el cheque está a su nombre, aquí no vale nada, nada más vale para usted. Vas al banco y se hace efectivo. De igual modo, estábamos muertos sin poder, recibimos a Cristo y entonces se hizo efectivo el poder de Dios y la vida eterna. Y luego dice, de cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y está hablando de los muertos espirituales en esta tierra, porque dice ahora es. Cuando tú le hablas a alguien que no cree en Cristo y esa persona cree y recibe a Cristo, pasa de muerte a vida, porque está muerto espiritualmente, pero al recibir a Cristo, así como el cheque, se hace efectivo el poder de Dios y nace de nuevo. Y entonces es la vida que se manifiesta en él. Luego dice, continuando aquí en Juan 5, 26 y 27, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, tiene Zoé, vida eterna en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida, Zoé, en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Luego se va al futuro y dice en Juan 5, 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, fíjense, en los versículos de atrás dice, viene la hora y ahora es. Está hablando de que esto de que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, está en tiempo presente. Pero luego dice vendrá ahora y no dice ahora es, porque aquí está ya hablando del día final, ya del día del juicio, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando aquí del juicio final, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Si nos toca morir antes de que venga Cristo, entonces esto se va a hacer aplicable a nosotros, porque vamos a resucitar para la vida eterna, para irnos y estar en el cielo con Dios. Vamos a aclarar la semana que entra muchas cosas, muchas fábulas que hay, que dicen, ay, tu abuelito nos está viendo desde el cielo, ¿no? O pórtate bien porque tu abuelita pues te está viendo. No, ninguno nos puede ver. Piensan que están haciendo fiesta, que están... vamos a ver bíblicamente qué hacen los muertos después de que mueren y cuál es el proceso, qué es lo que Dios dice respecto a todos los que están esperando ese día. Y los que hicieron lo malo, hablamos de todos los miles de años de historia humana, a resurrección de condenación, van a ser lanzados a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Nuestra seguridad es esta. Hechos 16, 30 al 31. Les dijo el guardia, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación incluye la vida eterna, la vida después de la muerte, ir al cielo con Dios después de esta vida para nosotros y nuestra casa. Y de esto vamos a hablar un poco más la semana que entra. Quisiera acabar con esto. Hace muchos años vino un interno en el reclusorio norte afligido y me dijo, no he podido dormir, he estado viendo lo de la vida eterna y la soberanía de Dios y que ya nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Me dijo,
Y si mi nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿qué? Y si Dios decidió que yo no soy salvo, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Y de verdad estaba angustiado. Yo lo quedé viendo, no tenía respuesta para eso, pero oré. Y es maravilloso cuando no sabes y aplicas Santiago 1:5 que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios que se la dará abundantemente. Y le dije, Padre, no sé qué responderle, tú dime. Y un pensamiento se me vino y le dije el pensamiento que se me vino y fue este. Y le dije, mira, si tú no estuvieras escrito en el libro de la vida, ni siquiera estarías preocupado si estás escrito o no en el libro de la vida. ¿Crees en Cristo? Me dijo, sí. Pues entonces estás escrito en el libro de la vida. Eres salvo. Pero es que a veces me porto mal. ¿Y cómo te sientes después de que te portas mal? No, pues me siento mal como una cucaracha fumigada y me quiero morir. Bueno, eso es porque el Espíritu vive dentro de ti y a Dios no le agrada que peques. Y quiero que sepas que si tú persistes en pecar, no vas a perder la salvación, pero Dios sí puede acortar tus días en la tierra, que de eso vamos a hablar la semana que entra. O sea, si ya hay un día, ¿puede Dios retrasarlo? ¿Puede Dios quitar la vida de alguien antes del tiempo? Sí. ¿Puede Dios alargarle la vida a alguien? Sí. ¿Qué de nuestros seres queridos que no han recibido a Cristo? Que pues no tuvimos la oportunidad de hablarles de Cristo y se han muerto. ¿Qué ha pasado con ellos? Todo eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Lo que yo quiero que se nos quede bien grabado en nuestro corazón y en nuestra mente es que Dios tiene el control. Él está en control y podemos estar seguros en Él. Y si nosotros creemos en Cristo, que no estaríamos aquí si no creyéramos en Cristo, podemos tener la absoluta y plena seguridad y certeza que el día que nos muramos, para los que nos toque morir, va a ser el mejor día de nuestra vida. Lo mejor que nos puede pasar es morir. A los que se quedan, no. A los que se quedan nos duele. Pero si sabemos los que nos quedamos que lo mejor que le puede pasar a alguien cuando se muere es eso, eso nos sirve como consuelo. Yo le pedí a Dios que le diera por lo menos 10 años más a este que se llama Jaime. 83 años tenía. Le dije unos 7 años más, unos 10 años más. Pues digo, ¿qué más cuesta? ¿Qué más da unos años más, unos años menos? Y Dios no quiso y se lo llevó a los 83 años. Yo sé que por el egoísmo o porque queremos que sigan acá, pues queríamos que se quedara aquí. Pero si le preguntáramos a él y a cada uno de nuestros pues parientes y seres queridos que se han ido, definitivamente escogerían, mejor me voy, porque allá está mejor que acá. Entonces vamos a orar para darle a Dios gracias por esta seguridad, por esta certeza de que el creer en Cristo está asociado directamente con la muerte, porque si es inevitable que muramos, entonces es inevitable que si creemos en Cristo nos vayamos al cielo a una morada eterna con Dios, porque es Jesús quien viene por nosotros. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. En medio de esta crisis mundial de que cada día, todos los días, alguien nos avisa que alguien falleció, que alguien ya se fue, podamos tener consuelo y esperanza, Señor, y saber que esto nunca se ha salido ni se va a salir de tu control, porque nada ni nadie tiene el poder sobre la muerte más que tú. Tú eres el que decides quién se va, quién se queda. Nadie más, ni la enfermedad, ni las armas, ni los accidentes, absolutamente nada. Por eso es que estamos convencidos de que tú eres el Señor, de que tú eres el único Dios y en ti
Ponemos toda nuestra confianza y nuestra seguridad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.